académico de la Universidad Central del Ecuador, sociólogo UNDA. Quisiéramos conocer su punto de vista, su análisis sobre el momento político que vive Ecuador. Recordemos que el tema de la seguridad es un eje transversal. El presidente de la República acaba de decretar toque de queda en 20 cantones en el país. Está incluido allí Ponce Enríquez en la provincia de El Azuay. Mientras tanto, los partidos y movimientos políticos empiezan a realizar ya sus primarias el día de hoy. Lo hará ADN el día de ayer, como habíamos relatado hace instantes. Hubo una nueva reunión de la Unión de Izquierdas que esperan coordinar algunas iniciativas de carácter político electoral con miras a las próximas elecciones. ¿Cómo ve usted la situación? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y a través de ustedes con la audiencia que sigue sus programas. Sí, efectivamente estamos en un momento particular de este largo proceso electoral, preelectoral, que hemos vivido en realidad desde el inicio de las elecciones anteriores. Recordemos que cuando Lasso comete suicidio político con la muerte cruzada, ya se sabía que el siguiente gobierno, sea de quien sea, iba a ser un gobierno corto y que iba a ser un paréntesis hasta la siguiente elección de 2025. Y efectivamente el actual presidente, incluso desde el momento que fue candidato, ya indicó su voluntad de lanzarse a la reelección, cuestión que ha venido simplemente reafirmando durante todo este tiempo. Entonces, el periodo preelectoral quedó abierto ya de por sí, digamos, aunque formalmente todavía no lo hubiera. Y también quedó abierto no únicamente para el actual presidente Noboa, sino también para todas las otras fuerzas políticas que han venido haciendo movimientos, no tan felices hay que decir, para posicionarse frente al proceso electoral. Lo que había causado un mayor curiosidad, pudiéramos decir, o expectativa, es esta posible unidad de la izquierda, que como ustedes mencionan ha habido una nueva reunión ayer, y hay que ver qué finalmente viene dando. Por de pronto parece que hay algunas voluntades para que sí, otras voluntades para que no. De todos modos, esto tendrá que resolverse hasta el fin de mes, que tienen que estar listas todas las candidaturas, las alianzas, etcétera. Y esto abre pues una expectativa. Yo creo que hasta el momento la posición de Noboa sigue siendo fuerte porque no aparece otra candidatura que pueda disputarle fuertemente la presidencia. Hay que decir que la Revolución Ciudadana mantiene una presencia, habrá que ver si es que sigue siendo alrededor de ese 30% que ha mantenido en las elecciones anteriores, si ha bajado un poco como sostienen algunos, o ha subido un poco como sostienen otros. Habrá que ver si sale algo de esta llamada unidad de izquierdas, que podría modificar un poco el panorama. Pero mientras tanto, como usted ya mencionaba al principio de su intervención, mientras está en estos movimientos preelectorales, mientras cada discurso del presidente Noboa parece ser un discurso de campaña electoral, los problemas del país siguen siendo los mismos. La violencia sigue en auge, los problemas, incluso los escándalos mayores de la violencia, no se han esclarecido, ¿no? El caso específico del asesinato de Fernando Villavicencio, ya al año de su asesinato, sigue más o menos exactamente igual. Los problemas de la economía se mantienen, con una economía, según algunos autores, incluso según el Banco Central, en recesión, según otros no, pero evidentemente con un crecimiento bajo, con una situación de empleo todavía muy desventajosa para las personas que trabajan o que necesitan trabajar para subsistir.
con una concentración de la riqueza y del ingreso que se viene consolidando y fortaleciendo desde, diría yo, por lo menos el inicio del retorno a la democracia, con un sistema político en descrédito, ¿no? Con una democracia también en crisis. En fin, esa es la situación actual. Ahora, Mario, quizás respecto de esta reunión, de esta nueva reunión de las izquierdas y lo que se plantea y se propone, le escuchábamos ayer a Andrés Arauz que manifestaba que tampoco hay mucho apuro, es decir, muy probablemente si hay una intención de buscar una candidatura única ahora, si esto no se da, pues la intención es seguir trabajando de manera conjunta a un mediano y largo plazo. ¿Se ve esta posibilidad como algo real aquí, que las izquierdas en su momento puedan dejar las diferencias a un lado y juntarse? Quizás no por los tiempos en este proceso electoral que prácticamente ya se avecina, pero para conformar una izquierda más unida, más amplia, más fuerte aquí en el país. Bueno, yo particularmente pienso que para que la izquierda pueda tener una presencia más unificada, una presencia más fuerte, requiere algunas condiciones que en este momento no se encuentran dadas. Una primera condición, me parece a mí, es aquella de vincular las aspiraciones populares de los sectores organizados y no organizados que se han expresado recurrentemente a través de grandes movilizaciones sociales, aspiraciones que son muy claras cuando uno sabe leer las movilizaciones sociales y cuando uno sabe escuchar lo que la gente dice durante esas movilizaciones y lo que dice antes y después de ellas en la calle, en los buses, en las tiendas, y reflejar eso en la política. A mí me parece que hay un déficit grande porque la izquierda política, digámoslo así, la izquierda institucionalizada en la política, parece estar más enfrascada en necesidades inmediatas de obtener puntos para los registros electorales, para mantener el registro del partido, para tratar de llegar a la segunda vuelta, para obtener un poco más de asambleístas, antes que por generar ese vínculo espiritual que se da en la movilización social, convertirlo en un vínculo político. Y a mí me parece que ese es un déficit grande de la izquierda desde hace mucho tiempo. Creo que otro elemento que requeriría la izquierda para presentarse con fuerza en el escenario político es, de una vez por todas, una clarificación más precisa de cuál es su ubicación frente a los escenarios que están presentes, frente a lo que ha ocurrido, ¿no? Aquello de decir, como ha dicho el presidente de la CONAIE, que no somos gente de odio y todo lo demás, me parece muy bien, pero no ser gente de odio no significa pasar por alto todo lo que ha ocurrido como que si hubieran sido meros accidentes. Yo creo que falta un balance en la izquierda, ¿no? De lo que ha sido la participación política de la izquierda en estos últimos años, de lo que ha sido la relación de una parte de la izquierda con el correísmo, por ejemplo, de lo que ha significado el gobierno correísta, ¿no? Los 10 años de gobierno correísta. Creo que por la situación que se da a nivel mundial también es necesario hacer un balance de lo que han sido estos gobiernos populistas o llamados progresistas. El caso venezolano actual es algo que la izquierda no puede pasarlo por alto, simplemente recurriendo al discurso de que la derecha trata de tumbar a Maduro, lo cual es verdad, ¿no? Pero eso no explica qué es el gobierno de Maduro y qué han sido sus actitudes, incluso esta última electoral, ¿no? Y creo que la izquierda también necesita una discusión muy profunda respecto a este fenómeno de aparecimiento y crecimiento muy rápido de estas nuevas ultraderechas,
cuyo ejemplo más grande actualmente es Milei, ¿no? O sea, cuáles son los fenómenos sociales que posibilitan el crecimiento de este tipo de fenómenos políticos y cuál es la acción o inacción de las izquierdas que ha facilitado este crecimiento. Es decir, efectivamente, como para resolver todo esto en el periodo corto que viene desde el momento actual hasta las elecciones, no se puede, ¿no? Pero si la izquierda no asume con seriedad la necesidad de preguntarse seriamente sobre estos temas y de tratar de responder seriamente a estos cuestionamientos, va a ser difícil que tenga un papel protagónico hacia adelante, aun cuando ¿Qué pudiera decir, tener algunos éxitos sociólogo Hunda, electorales. qué decir sobre Sí, la perdón. derecha? ¿Qué decir sobre la derecha ecuatoriana? Con su rostro más visible, ADN, el movimiento de gobierno, que hoy justamente realiza su convención. Daniel Noboa probablemente, seguramente diríamos, va a ser nominado hoy como candidato y conocemos que internamente hay convicción en ADN de que Noboa podría ganar en primera vuelta. Bueno, las encuestas dicen que tiene grandes posibilidades electorales. Según cómo se lean las encuestas, algunos dirían que puede llegar a ganar en primera vuelta, pero eso depende del escenario en general que se produzca. Es decir, yo no creo que Noboa vaya a tener más del 50% de votos. Por lo tanto, para ganar en primera vuelta necesita tener por lo menos 40 y la diferencia significativa que la ley establece respecto al siguiente ubicado en la ley electoral. Entonces va a depender de eso si es que puede ganar o no en la primera vuelta. Ahora, respecto a Noboa, yo creo que el eje de su campaña está bastante claro a partir de enero de este año, cuando decreta el primer estado de emergencia, cuando se produce la toma violenta de la Embajada de México para sacar de allí a Glass, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, yo creo que Noboa cambió su imagen frente a la ciudadanía para mostrar una imagen más claramente delineada en la dicotomía correísmo derecha, ¿no es cierto?, que es la que le permitió finalmente también ganar estas elecciones, como también le permitió ganar las elecciones anteriores a Guillermo Lasso, y que esto además viene con nuevos condimentos, podríamos decir, como es este permanente estado de emergencia, ¿no? Es notable cómo en el poco tiempo de gobierno hemos pasado el país entero o partes importantes del país en estado de emergencia permanente. Un estado de emergencia que el gobierno ha calificado como un estado de guerra interna, lo que le da un contenido más violento, que es el contenido discursivo que Noboa viene desarrollando a partir de enero. Entonces, una campaña centrada en un discurso violento contra la violencia, por decirlo de alguna manera, la identificación de cualquier oposición como intentos de fastidiarle al presidente, como que si el presidente fuera el pupo del Ecuador y el pupo del mundo, unas acciones de política social que se asemejan mucho a las formas asistencialistas que suelen realizar las fundaciones de las grandes empresas privadas, entre ellas la propia fundación, las propias fundaciones que mantiene el grupo Noboa. Entonces la campaña electoral de Noboa está claramente señalada en esos parámetros. Ahora bien, en eso no se agota la derecha, y yo creo que ahí hay un elemento sobre el cual también deberíamos reflexionar, porque así como la izquierda no ha tenido la claridad, digamos, como para avanzar en posibilidades de unidad política, esto también ha pasado en la derecha ecuatoriana. La derecha no ha logrado espacios de unidad después de 1984, 1988, el gobierno de Febres Cordero,
en donde sí la derecha y el gran empresariado se unificó en un solo frente político-social. Eso no ha vuelto a ocurrir a partir de entonces, y la derecha mantiene fuertes pugnas entre sí, ¿no? Pugnas que uno puede leer entre líneas como pugnas por ganar espacios de representación política, como pugnas por hacerse con el control del Estado o de espacios del Estado a través de los mecanismos que la propia ley indica, el Consejo de Participación Ciudadana, los pactos en la Asamblea, etcétera, etcétera. Y también disputas alrededor de lo económico, ¿no es cierto?, y los intereses inmediatos de cada uno de los grupos. Entonces nosotros vemos que también la derecha mantiene estas dificultades para unificarse, y esto es lo que hace que el panorama político ecuatoriano en general, dado que las izquierdas se encuentran en la misma circunstancia y el antiguo centro se encuentra prácticamente desaparecido, o sea, genera la particular fragmentación política que la sociedad ecuatoriana tiene posibilidades de observar en la actualidad. ¿Y cómo ve usted la situación de la vicepresidenta, este factor de Verónica Abad? El día de ayer se conoció que será movilizada a Turquía. El presidente de la República ha ordenado, así se dijo, el traslado temporal de la vicepresidenta Verónica Abad y su familia a la Embajada de Ecuador en Ankara. ¿Qué atributos podría tener su interinazgo? Antes habría que preguntarse también si es que piensa usted, visibiliza de que Verónica Abad efectivamente ocupará la presidencia de la República. Bueno, yo creo que esto están tratando de resolverlo a través de una serie de mecanismos y artificios, tanto de interpretaciones legales como de movimientos de otro tipo, ¿no? Presiones sobre la vicepresidenta, como el famoso caso Nene, digamos, en donde está involucrado un hijo de ella, y hay sectores que buscan involucrar a la propia vicepresidenta. Básicamente de lo que se trata es que el gobierno de Noboa descubrió, por un lado muy rápido al principio del gobierno, y por otro lado muy tarde, porque ya era su vicepresidenta elegida, que no le interesaba, no le convenía, no le resultaba favorable mantener a la vicepresidenta cerca. En parte esto tiene que ver con el hecho de que la propia vicepresidenta al inicio del gobierno manifestó que también tenía intereses electorales, y entonces aparecía como una posible pugna por la candidatura, cuando el gobierno que buscaba la reelección recién estaba dando sus primeros pasos. Y entonces se produjo una suerte de exilio diplomático, por decirlo de alguna manera, al que el presidente sometió a su vicepresidenta para mantenerla alejada, ¿no? Mandarla a Israel con una misión imposible de cumplir era claramente eso. Ahora, su traslado a Turquía a mí me parece como lógico por la situación que se está viviendo en Medio Oriente. Si el propio gobierno ecuatoriano lanza comunicados aconsejando a sus ciudadanos que no viajen para Israel, para el Líbano, para la zona del Medio Oriente, por la situación conflictiva que ha creado el genocidio lanzado por Israel sobre Gaza, y al mismo tiempo la guerra que de manera paralela el gobierno israelita ha lanzado en contra de Irán, de Siria, bombardeos en ciertas zonas del Líbano, etcétera, pues era evidente que tenía que desplazar a la vicepresidenta hacia algún lado. Y terminó escogiendo Turquía para igual mantenerla alejada. O sea, las relaciones de Ecuador con Turquía son prácticamente nada. Por lo tanto, la posibilidad de que desde allí la vicepresidenta pueda jugar algún papel político se encuentran muy limitadas. No anuladas completamente, porque bien puede hacer declaraciones, etcétera, que intentó hacer en un momento y que luego se retractó. Puede llegar a reemplazar a Noboa en el momento preelectoral.
pudiera ser. Vamos a ver qué pasa también con los otros movimientos que en el ámbito judicial y político se están llevando adelante. En el gobierno hay temores que se han expresado de manera explícita de que ella pudiera utilizar su permanencia pasajera en la presidencia para echar abajo algunos de las, entre comillas, realizaciones del gobierno actual. Y me imagino que en Ahora caso de quizás que... Mario, perdón la interrupción, quizás Mario, Sí, la única opción para que la vicepresidenta no asuma la presidencia sería estos procesos que se están llevando a cabo en el contencioso electoral, dependiendo de qué es lo que exactamente, resuelva. porque sí, esas son parte de las maniobras que yo decía que se llevan en el plano judicial y político. Y hay que ver qué fin tienen, ¿no? O sea, no, el hecho también de que se haya demorado el contencioso electoral en tomar realmente conocimiento de esta denuncia presentado por un personaje que parece querer hacerse famoso a partir de denuncias de este tipo, indica que no está muy clara la situación en torno a la resolución que va a tomar y que por lo tanto no está tampoco muy claro qué es lo que pueda ocurrir con la vicepresidenta cuando ya estamos a las puertas de que una decisión, cualquiera que ésta sea, deba ser tomada, ¿no? Yo no creo que, pero también puede suceder porque en el Ecuador pasa de todo, que para evitar que la vicepresidenta asuma el cargo, Noboa vaya a resignar su candidatura. Eso no me parece que esté en el escenario. Y a lo mejor tendrán que correrse el riesgo de tener a la vicepresidenta sentada en Carondelet durante estos meses. Pero me imagino que en caso de que eso ocurra, ya estarán estudiando ciertos mecanismos de presión para limitarle sus posibilidades de acción. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia en esta mañana, sociólogo Hunda. No, al contrario, yo soy el agradecido con ustedes y por la posibilidad de mantener esta conversación. El sociólogo Mario Hunda es profesor investigador de la Universidad Central del Ecuador. Son las 8.